Buenas tardes, a mí me asignaron el capítulo 3 de Derecho Internacional Ambiental. Este capítulo nos habla de las fuentes del derecho internacional ambiental en las que se incluyen los tratados de derecho internacional público, que se hace referencia a los diferentes conceptos o definiciones de tratados hechas por la Convención de Viena, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, pero que finalmente el concepto propuesto por la Comisión de Derecho Internacional y finalmente adoptado abandona las antiguas concepciones según las cuales un tratado podía existir solamente en un documento. Las normas vigentes permiten que un tratado pueda constar en varios instrumentos, ampliando el concepto que tradicionalmente sostenía el derecho internacional. Los tratados para la protección del medio ambiente nos definen que los tratados internacionales se convierten en muchas oportunidades en el único mecanismo idóneo para establecer con claridad y exactitud cifras, porcentajes, determinación de sustancias, procedimientos químicos, entre otros aspectos. De ahí que el estudio de los tratados internacionales en materia ambiental, así como los sistemas y dinámicas creados por ellos, pueden ser considerados como uno de los temas de estudio más relevantes en el marco del derecho internacional ambiental. De igual modo, de este capítulo también hace parte la costumbre. La costumbre internacional es definitivamente la primera fuente formal de derecho internacional que surgió en la historia, aún antes de la existencia de reglas secundarias que determinaban la posibilidad del establecimiento de códigos de conducta internacional. Ya preexistían fuentes de obligatoriedad normativa que surgían de la práctica, caracterizadas por su inmaterialidad, informalidad y ausencia de solemnidad, a pesar de la innegable autoridad jurídica que sobre ellas pesaba. También hace parte la costumbre en el derecho internacional público. De este hacen parte unos elementos muy importantes como lo son la práctica estatal, que es el elemento objetivo de la costumbre internacional, y la opinio juris, que conforma el componente subjetivo de la costumbre internacional. Dentro de la costumbre también se encuentra la costumbre en el derecho internacional ambiental. El proceso de formación de la costumbre internacional en el derecho internacional ambiental es análogo al proceso existente en el derecho internacional general. Los dos elementos, práctica estatal y opinio juris, deben estar presentes y hacer parte de un mismo proceso indisoluble e interdependiente para el surgimiento y consolidación de esta fuente formal internacional. Y en la parte 3 y 4 se desarrollan los principios generales de derecho, que además de los tratados y la costumbre internacional, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia consagró otra fuente principal de derecho internacional. Al respecto, el artículo 38 de esta normatividad estableció que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas y por último están las fuentes auxiliares. Además de las fuentes de derecho internacional citadas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia también consagra las denominadas fuentes auxiliares aplicables cuando no exista una respuesta concreta en las fuentes ya estudiadas. Al respecto, establece el estatuto que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo. Como conclusión, podemos decir que los tratados y la costumbre son las principales fuentes creadoras de derecho internacional, dado que son los mecanismos que ofrecen un mayor grado de certeza en torno a las reglas acordadas por los estados en ciertas áreas del derecho internacional.